Iniciamos con este tema, la formación de este año. Y antes de entrar en los temas siguientes, que van a ser a partir del próximo mes, si Dios quiere, la virginidad en los santos padres, en los padres de la Iglesia, con el Padre Jesús Hermosilla, y después con el Padre Miguel Oblitas, acerca de algunos aspectos de la formación humana de la Virgen consagrada. Hoy yo quería que ahondemos un poco en el sentido de qué es la formación. Si se acuerdan, ya el año pasado tocamos un tema sobre esto, porque al estudiar la ESI hay un Sí, tema en el que profundizamos acerca de la formación de la Virgen consagrada. Ahí recogimos las indicaciones de la Iglesia Spons Imago acerca de lo que es la formación, lo que nos plantea sobre la formación y específicamente sobre la formación previa a la consagración y la formación permanente de la Virgen consagrada. Obviamente no lo voy a repetir, sino que hoy vamos a dar un enfoque un poco distinto. Sí que quiero partir de dos citas que ya usé en aquella ocasión, las dos de San Pablo, por supuesto, en nuestro gran maestro, mi gran maestro, y son las siguientes. Bueno, lo primero es también recordar una cosa evidente, y es que la formación es un proceso constante, continuo, que dura toda la vida y que solamente termina en el momento de nuestra muerte. Y ojalá que termine, ¿no? Digo porque quien no haya aprovechado de verdad todas las oportunidades de gracia tendrá que continuarla después ya de mala manera en el purgatorio. Entonces, pero mientras estamos en este mundo, estamos en formación. Es, entonces es una tarea constante, continua, es todo un proceso que dura toda la vida. Las dos citas que les quería mencionar de San Pablo son las siguientes. La primera es Gálatas 4:19, donde San Pablo le dice a los Gálatas, que eran bastante duros de cabeza y de corazón, bastante tercos, le dice, me causan de nuevo dolores de parto, le dice con una metáfora muy femenina y muy maternal, siendo él muy viril, muy hombre, me causan de nuevo dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Quiero quedarme únicamente con esta última expresión, hasta que Cristo se forme en ustedes. Por tanto, ¿qué va a ser la formación? Que Cristo se forme en mí. O sea, cada uno de nosotros ha sido, podemos decir con esta expresión, ha sido concebido a la vida sobrenatural en el bautismo, hemos sido engendrados a una vida nueva, a la vida de la gracia, a la vida de la santidad, en el momento del bautismo. ¿Y cuál es el objetivo y la tarea de toda nuestra vida? Que Cristo se forme en mí. Es decir, que este Cristo que ya vive en mí desde el momento del bautismo vaya creciendo, desarrollándose y formándose hasta alcanzar la plenitud que Dios quiere, hasta que Cristo se forme en mí. Cuando llego a estar plenamente configurado con Cristo, me muero y ya está hecha la tarea. O sea, en este mundo estaba para qué? Para configurarme con Cristo. En el momento que estoy plenamente configurado, bueno, habría que añadir un pequeño matiz, y es que la plena configuración solo se da precisamente con la muerte. O sea, la muerte me configura a Cristo, porque tengo que morir con Él. Para ser plenamente conforme a Cristo, tengo que pasar por la muerte. Pero, como digo, cuando esa formación se ha completado, ahora ya puedo morirme. Lo de Simeón, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Bueno, ya puedo irme en paz porque ahora sí, mi formación se ha completado, estoy plenamente configurado con Cristo. Entonces, esta es la tarea de la formación, que Cristo se forme en mí. Y la otra frase de Efesios 4:12, San Pablo ahí está hablando
de ese crecimiento, dice, está hablando del cuerpo de la iglesia, etcétera, dice, hasta que lleguemos todos a la medida de la estatura propia de la plena madurez de Cristo. ¿Hasta dónde tiene que desarrollarse mi formación? Pues está claro, si tengo que configurarme con Cristo es a la medida de la estatura de Cristo, de la plena madurez de Cristo. Entonces, nadie puede decir ya he alcanzado la plenitud. Aquí estamos en crecimiento. Hoy me preguntaban en una jornada con matrimonios, me hacían esta pregunta, eh, padre, ¿cuál es lo mínimo que se necesita para ir al cielo, para salvarse y no condenarse? Y yo obviamente no le he respondido a eso. Mira, no hay mínimos. Eso de recetas mínimas no existe. Tenemos que ir a todo, a por todo. Pero sobre todo por esta razón, porque el cristiano nunca se conforma, nunca debe conformarse con lo que vive. Si tengo que configurarme con Cristo, tengo que alcanzar la plena madurez de Cristo. Mi estatura espiritual está llamada a crecer constantemente. Y aquí no hay límite. O sea, si Cristo tiene una estatura gigantesca, obviamente ninguno va a llegar a la plenitud total y absoluta, porque seríamos Cristo, evidentemente. Pero dentro del plan que Dios tenga para cada uno de nosotros, nunca debemos poner límite. Estamos llamados a crecer ilimitadamente hasta alcanzar esa estatura propia de la plena madurez en Cristo. Bien, por tanto, estas dos citas nos enmarcan y nos dan la base y el fundamento de lo que es la formación. Ahí entendemos ya unas claves que me parece que son muy importantes y muy luminosas. Ahora, yo quería, antes de pasar después a las diferentes dimensiones de la formación, quería aclarar una cosa que me parece también muy importante subrayarla. Y es la siguiente, si tuviera el PowerPoint lo verían gráficamente, o si tuviera que una pizarra se lo escribiría, pero bueno, no hay ni lo uno ni lo otro, así que se lo pueden imaginar. O lo pueden ustedes dibujar en su cuaderno. Eh, ¿De qué se trata? Vamos a ver. En el funcionamiento de la persona tenemos que distinguir estos pasos o estas realidades, como queramos llamarlo. Primero, el ser. Ahora lo explico un poquito, no se preocupen. Primero, el ser. Segundo, las actitudes. Tercero, los actos. Cuarto, el resultado de esos actos. Y quinto, los medios. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con ejemplos concretos. Una persona es persona humana, ¿cierto? Este es el ser. Soy persona humana. El ser, tu identidad como persona humana, se va a realizar, se va a desarrollar. Quizá si alguna cosa no me entienden, después me dicen o me preguntan. Si es que quizás estoy utilizando un lenguaje un poco abstracto o teológico o filosófico, pero como digo, con los ejemplos creo que se va a entender bien. Entonces, yo soy una persona, esa es mi identidad, ese es mi ser. De ese ser tiene que haber un despliegue en actitudes. Para entender qué cosas son las actitudes, podemos poner un equivalente que son las virtudes. Es decir, actitudes es como tendencias, inclinaciones, que son algo interiores, son interiores ante todo, pero que indican esto ya como una inclinación, un impulso, una orientación, etc. Si se fijan, aquí estamos todavía en el nivel del ser, de lo interior. De esas actitudes van a brotar unos actos. Voy a actuar como persona. Y por eso a uno se le puede decir, oye, no actúes como un animalito, eres una persona, actúa como una persona. De esos actos va a haber unos frutos, unas realizaciones. Uno está actuando como persona, realiza una serie de actos y construye algo. Por ejemplo,
construye una casa, escribe un libro, escribe una poesía, pinta un cuadro. Ese es el resultado de su acción. Finalmente hay unos medios que empleamos en esa acción. Utilizas un pincel, utilizas un lapicero, utilizas una computadora, etcétera. Bien, vamos a ver. Apliquémoslo eso ahora a otra realidad. Yo no solamente soy hombre, no solamente soy persona humana, soy cristiano, soy hijo de Dios. Ven, aquí el ser ha cambiado. O sea, no dejo de ser hombre, pero mi ser por el bautismo ha cambiado. Es decir, he adquirido un nuevo ser. El bautismo me ha hecho nacer de nuevo. En consecuencia, yo soy un hombre nuevo, una criatura nueva, he nacido de lo alto. Tengo, es el lenguaje que utilizan también algunos escritos del Nuevo Testamento, tengo ya, y por supuesto los padres de la iglesia eso lo desarrollan mucho, tengo una vida divina, he sido divinizado. Por tanto, ese es mi ser, mi nuevo ser. Tendrá que desplegarse en unas actitudes. Como cristiano, mis actitudes no van a ser simplemente humanas. Una persona humana tiene una actitud de bondad, de ayudar a otros, de ser útil a los demás, de no hacer el mal. Esos pueden ser actitudes humanas, pero un cristiano que tiene la vida divina en él no se queda solamente en actitudes humanas. Va desarrollando, debe desarrollar, porque esto es todo algo en crecimiento, debe desarrollar unas actitudes propiamente cristianas, es decir, las de Cristo, amar hasta dar la vida, obedecer a Dios Padre, ser dócil al Espíritu Santo, vivir una intimidad con las personas divinas. ¿Ven? Todo esto son actitudes que brotan de mi nuevo ser de hijo de Dios, de miembro de Cristo, de templo del Espíritu Santo. Son actitudes interiores, ante todo interiores. Estas actitudes se van a desplegar en unos actos. Yo soy hijo de Dios, quiero hacer la voluntad de mi Padre, quiero unirme a Cristo y eso va a llevarme a una serie de actos. Voy a orar, voy a amar a mis hermanos, son actos. Pero fíjense que cuando hablamos de actos, todavía nos referimos a actos fundamentalmente interiores. El acto de orar es algo interior. El acto de amar al prójimo es algo interior. Claro está que se expresa hacia afuera, pero ante todo es algo interior. Es decir, nosotros no somos una máquina, simplemente que hace cosas, somos personas. Entonces hay un acto interior, un acto de amor, un acto de caridad, un acto de oración, un acto de penitencia, etc. Actos. Esos actos producen un resultado, si quieren llamarlo artefacto. Yo he construido una casa a esta familia pobre que no tenía medios para vivir. Con mis bienes he construido esta casa. He alimentado a este necesitado. He ayudado a este indigente que me he encontrado en la calle, etc. Son actos ya visibles. He curado a esta persona enferma. He ayunado. He rezado la liturgia de las horas. Bien, aquí ya son realizaciones externas. Para esas realizaciones necesito unos medios. Si voy a rezar la liturgia de las horas, pues necesito mi libro de liturgia de las horas. Si voy a curar a un enfermo, pues necesito medicamentos, medicinas, etcétera. Si voy a ayudar a una persona a comer, una persona que no tiene alimento, pues necesito unos alimentos para darle, etcétera. Bien. Eh, Soy persona, soy hijo de Dios. En mi caso, por ejemplo, no soy solamente persona, no soy solamente hijo de Dios, soy sacerdote. ¿Ven? En mi caso, la ordenación sacerdotal, el sacramento del orden, me ha dado un nuevo ser. A partir del día de mi ordenación, yo soy
ministro de Cristo. Por tanto, este nuevo ser tiene que desplegarse en unas actitudes nuevas. Soy ministro de Cristo, soy presbítero, sacerdote, entonces tiene que brotar en mí, por ejemplo, la actitud de el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Tiene que brotar en mí la actitud de interceder por el pueblo que me ha sido confiado, etcétera. ¿Ven? Actitudes. Esas actitudes van a concretarse en unos actos. Esos actos van a llevar a unas realizaciones. Pongamos, por no hablar de mí, por no contarles mi vida, para no satisfacer su curiosidad, pongamos el ejemplo del santo cura de Ars. Muy bien, el santo cura de Ars, modelo de presbítero, es sacerdote, es ministro de Cristo, tiene unas actitudes, que es dar la vida, que es el deseo de salvar las almas. Esas actitudes se expresan en unos actos, penitencia, intercesión, etcétera. Esos actos tienen unas realizaciones prácticas, visibles, pues el flagelarse, el comer papas frías y duras por varios días, pasar frío, etcétera, unas realizaciones y utilizará también unos medios. Si tiene que predicar, pues lógicamente va a utilizar, bueno, en ese tiempo no había parlantes, no había megafonía, hoy día sí tenemos esos medios. Si tiene que sentarse a confesar, hay un confesionario donde te sientas, una rejilla, etcétera, ya son medios. Bien, con estos ejemplos espero que se entienda mejor esto que estoy intentando explicar. Ahora, cuando lo aplicamos a una virgen consagrada, hay un nuevo ser, se puede decir. Es verdad que no hay un cambio ontológico, por así decir, del ser, como sí ocurre en el bautismo y sí ocurre en el sacramento del orden. Pero aunque no sea un ser, pero digamos en el sentido último de cambio ontológico, que se llama así en lenguaje filosófico o teológico, pero sí que se puede decir que hay un nuevo ser. Esta persona que ha sido consagrada, o sea, no es una cuestión jurídica. Cuando una persona es consagrada, mediante la consagración que realiza el obispo en el orden de vírgenes, esta persona que ahora es consagrada entra en un nuevo ser. Ya no solamente bautizada, ahora es consagrada. Y esa es su nueva identidad. De este ser consagrada brotan unas actitudes, una actitud virginal, una actitud esponsal, una actitud maternal. Esas actitudes van a derivar en unos actos, pues el acto de orar o interceder maternalmente, el acto de realizar pues este momento de dedicárselo exclusivamente al Señor, a la intimidad con mi esposo, en la oración, etcétera. Esos actos van a producir unos frutos visibles y unos resultados y habrá que utilizar algún medio concreto para realizar todo eso. Bien, entonces, insisto mucho en esto porque para entender y vivir lo que es la formación, nos ayuda mucho el tener esto claro. Porque generalmente se suele hacer al revés. Vamos a ver. Pongamos el ejemplo. Reunión de catequistas. ¿Qué se hace? Pues vamos a hacer una convivencia para los chicos, un retiro. A ver, ¿quién se encarga de la música? ¿Quién se encarga de la animación? ¿Quién se encarga de los materiales? ¿Quién se encarga? Ven, estamos en el plano del hacer. ¿Eso es necesario? Sí, claro que es necesario. Pero eso es el último paso. Se da por, por supuesto todo lo demás. Se da por supuesto que ese equipo que va a organizar la convivencia o va a hacer esa actividad tiene unas actitudes ya preparadas. Eso se da por supuesto. Y es mucho dar por supuesto, porque muchas veces no las hay. Se da por supuesto de que hay unos actos interiores verdaderamente, verdaderamente cristianos, verdaderamente sobrenaturales. Muchas veces no los hay. Y nos quedamos en el hacer, en la parte externa y en los medios.
A ver qué medios hay que conseguir. Pues sí, hay que buscar la movilidad para llegar a tal sitio. Vamos a contactarnos. ¿Ven? Entonces, la formación significa trabajar en los niveles primeros, en los niveles más profundos. Significa, sobre todo, trabajar en el nivel del ser, en el nivel de las actitudes y en el nivel de los actos interiores. Y aquí se puede aplicar lo del Evangelio. Si cuidamos esto, lo demás se dará por añadidura. Si yo trabajo esta parte interior del ser, de las actitudes y de los actos, que sean verdaderamente personales, o sea, que mis actos no sean puramente mecánicos. O sea, yo puedo hacer un acto, el que quieran. Puedo hacerlo de manera rutinaria, mecánica, automática. Es más, puedo hacer un acto concreto que es bueno con actitudes torcidas. El miércoles de ceniza hemos escuchado todos el Evangelio de Mateo 6. Cuando hagas limosna, no vais tocando la trompeta. Cuando ores, no lo digas en voz alta. Cuando ayunes, no desfigures tu rostro. O sea, todos ellos son actos externos en sí mismos buenos, pero el acto interior está torcido. ¿Me entienden ahora un poco mejor? Porque subrayo la importancia de lo interior, del ser, las actitudes y que los actos sean verdaderamente personales. O sea, personales quiere decir que los hace la persona. Y esto significa también insistir en la intención. ¿Cuál es la intención que me mueve? Y esto se tiene muy poco en cuenta. Porque ya, bueno, como estoy dando limosna, como estoy ayunando, se supone que ya estoy haciendo bien. Un momentito. ¿Cuál es mi intención? Porque puedo estar ayunando para que me vean, puedo estar dando limosna para quedar bien. Entonces ya la intención está manchando y falseando el acto. O puedo estar haciendo una cosa de manera puramente mecánica, donde no hay verdaderamente un acto de caridad interior. Estoy haciendo esto porque es lo que toca. Y pongo el piloto automático y pum, 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 hago lo que tengo que hacer, pero no hay un acto de caridad, no hay un acto de amor, de servicio, de entrega, etcétera, etcétera. Puedo rezar, por ejemplo, y esto me lo van a entender muy bien, puedo rezar la liturgia de las horas y hacerlo como un loro, como un papagayo, mecánicamente, no estoy actualizando ni ejercitando la fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que quitar aquellas intenciones torcidas que se puedan mezclar, tengo que cuidar la intención y la motivación, tengo que tomar conciencia de lo que voy a hacer y tengo que, dicho ya en un lenguaje más concreto y más claro, en la aplicación a nosotros, tengo que actualizar las actitudes sobrenaturales. O sea, la fe, básicamente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pongamos, vamos a ver. Yo voy a rezar laudes o vísperas. Muy bien. Puedo rezarlo rutinariamente, incluso dándome cuenta de lo que digo, pero puedo hacerlo sin más como un recitado externo, o puedo hacer esa oración actualizándome y cayendo en la cuenta. Señor, eres tú el que quiere orar en mí. Señor, eres tú el que quiere utilizar mis labios y mi corazón en esta oración para alabar al Padre, para interceder por la humanidad. Señor, te pido que pongas en mí, acrecientes en mí la caridad para que esta oración esté hecha llena de deseo de salvar almas. Eh, Ejercito la esperanza de que esta oración sea una oración llena de fruto en favor de personas que están cerca o que están lejos, etcétera. ¿Ven? Aquí he actualizado las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Entonces, este acto interior de fe, de esperanza y caridad hace que el acto exterior de rezar laudes o vísperas tenga todo su valor y toda su riqueza. Y esto tiene una importancia enorme porque ¿qué ocurre? Que muchas veces realizamos los actos externos, solamente externos, pero no el acto interior. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tiene muy poco fruto. Tiene muy poco fruto, porque es algo meramente externo.
No sé si me hago entender con esto. Entonces quiere decir que tenemos que poner nuestra carga de acento en esta parte interior. Caer en la cuenta del ser, insistir en las actitudes y que el acto concreto sea intencionado, sea bien consciente, esté purificado, esté rectificada la intención, etc. Entonces, en toda la tarea formativa, este proceso hay que hacerlo. Me habrán escuchado, porque yo que más de una vez lo he comentado, este detalle. Yo, por ejemplo, si tengo que dar una charla y no tengo mucho tiempo de preparar y supongamos que el tiempo es limitado y tengo que optar entre preparar el contenido, un esquema, un desarrollo de las ideas, etcétera, o prepararme yo en la oración, no lo dudo. Para mí la prioridad es prepararme yo, porque ven, pero vamos a lo interior. Si yo estoy unido a Cristo, pues la charla saldrá bien. Aunque externamente esté menos preparada, saldrá bien. Si yo, en cambio, preparo muy bien todo el discurso, el desarrollo de las ideas perfecto, pero no estoy unido a Cristo, puedo dar una lección magistral, pero es inútil, no produce fruto. ¿Por qué? Porque están faltando las actitudes interiores, está faltando un acto verdaderamente personal. Estoy realizando un acto externo de decir cosas y quizá el contenido sea bueno y todo lo que quieran, pero falta lo interior. Bueno, si después hay alguna duda sobre esto, me preguntan si hay algo que aclarar o matizar. Dicho eso, ahora sí quería pasar a lo que podemos llamar como las 4 dimensiones principales de la formación. Primera, la dimensión intelectual. ¿Qué quiere decir dimensión intelectual? Pues aquí tenemos que decir, podemos utilizar también esa cita de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, donde dice, escribe San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿qué persigue la formación, la dimensión intelectual de la formación? Persigue, está orientada a que mi mente, mi inteligencia, se configure con la de Cristo, que yo logre pensar como Cristo, que mis ideas sean las de Cristo, que mis criterios sean los de Él. ¿Ven? Estamos en el plano intelectual. Entonces, y esto es tan importante que, no sé, por ejemplo, a veces se dice, la persona tiene una necesidad de ser amada y de amar. ¿Es verdad? Es evidente que tenemos esa necesidad porque Dios nos ha hecho así, nos ha creado así. Pero olvidamos con demasiada frecuencia que en la persona también hay una necesidad de la verdad, de vivir en la verdad. Estamos hechos para conocer la verdad. Esa es una necesidad que tenemos. Y solamente en la medida en que yo conozco la verdad, en la medida en que mi vida se asienta y se construye en la verdad, yo voy teniendo solidez y consistencia. Mientras estoy asentado en opiniones, bueno, pareceres, no hay una solidez. Si mi vida se asienta en la verdad, y aquí ya no hablamos de una verdad cualquiera, hablamos de la verdad revelada por Dios en Jesucristo. Si mi vida se asienta en la verdad absoluta, entonces mi vida va a tener una consistencia, mi vida va a tener una certeza, va a estar construida sobre roca firme, porque está construida en la verdad. No está afianzada en opiniones, en pareceres, en criterios de tal o cual persona, está afianzada en la verdad que Dios nos ha revelado. Fíjense que estamos hablando aquí de, por tanto, de formación intelectual, no en orden, y vamos otra vez a lo de antes, ¿no? No en orden
a una finalidad utilitarista. A ver, me formo para poder dar bien la catequesis. Me formo para poder dar bien una charla en mi parroquia. Eso es una finalidad secundaria que viene como consecuencia. Yo me formo primero y ante todo para nutrir, alimentar mi inteligencia. Dios me ha dado una capacidad, una inteligencia, una capacidad de conocer, y esa capacidad que Dios me ha dado tiene que ser nutrida mediante esta formación intelectual. Entonces nos damos cuenta que desde esta perspectiva cobra una importancia grande, por supuesto, el estudio, por supuesto, la lectura. Entonces, ir ahondando más y más. Y también esto es una tarea que no termina nunca. Hay siempre, por así decir, unos mínimos, unos contenidos básicos, fundamentales, pero es un ámbito que no termina nunca. Más específicamente todavía, esta formación intelectual está orientada a el conocimiento de nuestra fe. Es decir, la verdad que nosotros profesamos no es una verdad simplemente filosófica al alcance de una inteligencia humana, de la razón humana, es la verdad revelada por Dios en Jesucristo. Y esa verdad revelada por Dios en Jesucristo es la fe. Entonces, nuestra formación intelectual tiene que estar en un conocimiento cada vez más pleno de estos contenidos de la fe. Ir descubriendo este contenido de la fe. Y fíjense que no solamente por ser persona humana, digamos, necesitamos nutrirnos de la verdad, sino también por ser creyentes. Hay una frase que es clásica en la teología, que se suele decir en formular en latín, porque así se hacía en la antigüedad, ¿no? Y se sigue haciendo. Ahora lo explico, lo traduzco y lo explico. La frase dice, fides querens intellectum. ¿Qué significa? Significa que la fe busca entender. La fe tiene un dinamismo que anhela entender más y mejor aquello que se cree. O sea, una persona que verdaderamente es creyente busca comprender. Y si no, es que la fe es muy débil. Lo habrán visto pues con toda claridad cuando una persona realmente se convierte o tiene un encuentro con el Señor o se le despierta una fe más viva, etcétera. Habrán observado que constantemente pregunta, oiga, ¿y cómo es eso del infierno? Y el purgatorio, y cómo se explica la Eucaristía, y cómo puedo hacer yo para vivir mejor la Eucaristía, y la comunión, o sea, se despierta una ansia insaciable de entender lo que creemos por la fe. Pero eso no por una simple curiosidad. Es verdad que hay una curiosidad innata, ¿no? Como persona, tenemos una curiosidad innata, sino por el dinamismo propio de la fe. O sea, la fe busca entender, busca entender. Entonces, desde esta perspectiva, la formación intelectual busca un conocimiento, una comprensión más plena del contenido de la fe que nos ha sido revelado. Ahora bien, este contenido de la fe no es solamente la fe en cuanto tal, lo que diríamos el credo, sino que este contenido tiene un horizonte mucho más amplio. Por ejemplo, pues alguien que quiere formarse de verdad va a tener interés en conocer mejor la doctrina social de la Iglesia, conocer mejor la bioética, conocer mejor la Sagrada Escritura, etcétera. ¿Ven? Entonces hay un horizonte, una amplitud ilimitada. Obviamente, por mucho que nos formemos en este aspecto intelectual, siempre quedará corto, por así decir. El deseo, el anhelo,
el horizonte, el estímulo es mucho mayor de lo que realmente llegamos a alcanzar. Bien, entonces, lo primero, la primera dimensión, esta, la formación intelectual. Ahora bien, no basta la formación intelectual. Generalmente cuando se habla de formación, se suele pensar en esto, formación intelectual, pero no es lo único. Hay otras dimensiones de la formación. Vamos a ver cuáles. Segunda, formación espiritual. ¿Qué significa la formación espiritual? Bueno, cuando hablamos de formación espiritual, quiere decir, hay que entenderlo bien, no es, diríamos, una cosa etérea, abstracta, fluida. Hoy justamente hemos leído en la liturgia de la Eucaristía la segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo 8. Bueno, pues eso es la formación espiritual. Es una vida según el Espíritu. Decía, los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Tienen que andar, caminar según el Espíritu. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de un crecimiento en la vida según el Espíritu, o sea, según la acción del Espíritu Santo en nuestra propia existencia. Es decir, el Espíritu Santo mueve nuestro existir, mueve nuestra voluntad, mueve nuestra personalidad, y entonces yo tengo que ir aprendiendo a crecer, a formarme espiritualmente en orden a acoger estos impulsos del Espíritu Santo. Esto conlleva, por ejemplo, la importancia del discernimiento. O sea, tenemos que ir aprendiendo a entender lo que Dios quiere, ir aprendiendo a entender aquello en lo que el Espíritu nos mueve. O sea, vamos a ver, uno puede decir, a ver, estoy haciendo una cosa buena. No, lo que estoy haciendo no es malo, pero no basta. Yo puedo hacer una cosa muy buena, pero ¿es lo que Dios quiere? ¿Dios me está moviendo a eso? Supongamos que estoy haciendo una, no sé, eh, pongamos un ejemplo a mí mismo. Me voy a hacer un comentario al Evangelio de San Mateo. Una cosa buenísima, pero ¿es lo que Dios quiere? ¿Dios me está moviendo a eso? ¿A escribir un comentario al Evangelio de San Mateo? ¿Ves? Entonces, todo el camino del discernimiento no basta con que sea algo bueno objetivamente hablando, sino que sea realmente lo que Dios quiere. Entonces, está en esta escucha del espíritu, en esta apertura de docilidad, en este, bueno, pues ir creciendo en la vida según el espíritu. Eso conlleva, aquí entramos en cosas que sí han escuchado en otras ocasiones, ¿no? En retiros, etcétera, pero la importancia de crecer en vida de oración, por ejemplo, de crecer en las virtudes también, en las virtudes teologales, en las virtudes morales, la importancia de trabajar los apegos, los obstáculos, las dificultades que nos frenan en el camino de la santidad. Entonces, bueno, pues todo esto forma parte de esta formación espiritual, ¿no? Como ven, solamente apunto una serie de cosas, pero nos damos cuenta el campo tan ilimitado que encierra, ¿no? Todo esta tarea de formación espiritual. Entonces, formación intelectual primero, formación espiritual segundo. Esta formación creo que la entendemos más claro, pero insisto en ella porque, como digo, generalmente se suele pensar formación solamente en el aspecto de formación intelectual, pero formación espiritual es aprender a ser dócil a los impulsos del Espíritu Santo y secundarlo con mayor facilidad. Tercera dimensión,
La formación humana, que también tiene su importancia. Y como digo, pues si Dios quiere, el padre Miguel, pues también tocará alguno de esos aspectos. ¿Por qué la formación humana es importante? Pues muy sencillo, porque Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces, yo tengo que eh, dejarme modelar también por esta dimensión humana. Muchas veces ocurre que si una consagrada, por ejemplo, no, eh, no desarrolla esta formación humana de manera adecuada, puede caerse todo digamos, todo el estandarte, ¿no? Todo no sé, todo el desarrollo de la persona, ¿no? Supongamos. Si una persona no, un aspecto, por ejemplo, de esta formación humana es formación de la voluntad. Si yo no desarrollo una formación de la voluntad, no voy fortaleciendo mi propia voluntad, ¿qué va a ocurrir? Que mi voluntad se vuelve floja, se vuelve una voluntad decaída, no tiene energía, no tiene suficiente fortalecimiento para hacer lo que debo hacer, etcétera. Una importancia de la educación en la afectividad, por ejemplo. Si no hay una madurez afectiva, pues voy a estar subiendo y bajando. Ahora estoy entusiasmado, estoy muy contento y mañana estoy hundido y estoy decaído, ¿no? Pues tiene que haber una madurez afectiva que me dé un equilibrio, una serenidad, una capacidad de ser capaz de poder llevar mi propia vida, no con subidas y bajadas. Entonces nos damos cuenta qué importante es esta dimensión, la dimensión humana, en la que tenemos que ir creciendo, fortaleciéndonos y desarrollando todo lo demás. La formación humana conlleva también, por ejemplo, aspectos como la capacidad de ubicarse en el mundo, ¿no? Una consagrada, una virgen consagrada, vive en medio del mundo. Entonces tenemos que ser capaces de ver cómo yo me sitúo en el mundo, cómo soy capaz de decir sí o de decir no a situaciones, a personas, a, no sé, contrariedades que surgen. Entonces, eso conlleva también una capacidad humana, una maduración humana que tiene que ser desarrollado. Por ejemplo, eh, normalmente una virgen consagrada tiene que desarrollar un trabajo humano. Bueno, ¿cómo voy yo desarrollando la espiritualidad humana? San Juan Pablo II tiene una encíclica, Labor in Exercens, donde tiene un capitulito sobre la espiritualidad del trabajo. Bueno, pues qué importante es que yo desarrolle, por ejemplo, la espiritualidad del trabajo. Tiene que, no es una cosa que esté ahí como, bueno, como, que la evito como sea, como puedo y ya está, o voy dándole un sentido, voy viviéndola porque voy descubriendo el sentido que tiene el trabajo, como glorificación de Dios, como servicio a los hermanos, como colaboración con la creación de Dios, etcétera. Bueno, pues eso es una tarea humana, desplegar. Ya se dan cuenta que, claro, estamos hablando de estos cuatro niveles, intelectual, espiritual, humano. No son cuatro niveles totalmente separados, como es lógico, porque la persona es una sola. Voy al detalle este, que, por ejemplo, les acabo de mencionar esto, la espiritualidad del trabajo. Obviamente la espiritualidad del trabajo es algo humano, pero también es algo espiritual. Y también puede ser algo intelectual, porque voy afianzando los criterios de cómo debo utilizar el trabajo, ¿no? Con qué sentido, sentido de fe, sentido de caridad, sentido de esperanza, sentido de humildad, etcétera. Entonces, va todo muy relacionado, pero de algún modo, para entendernos, pues conviene tocar uno u otro. Bien,
Entonces, esto en cuanto a la importancia de la formación humana, madurez humana, etcétera, para poderme adecuar a Cristo como hombre perfecto. Y cuarta dimensión de la formación es la formación pastoral. Bueno, esta no voy a insistir mucho porque, bueno, quizá es la más fácil o la más conocida. Pero ojo, porque hablamos del buen pastor, ¿no? Del apostolado, de la evangelización, etcétera. Lo que decía antes, no se trata solamente de unos medios o de unos instrumentos o de unas tareas. Desarrollar una tarea pastoral, una tarea de evangelización, una tarea apostólica, etcétera, es desarrollar las actitudes del buen pastor. ¿Ven? Entonces vamos a lo de antes. No es solamente a ver qué esquema desarrollo en la catequesis, a ver qué ejemplos pongo, a ver no sé, qué video voy a proyectar o qué canción voy a utilizar. Bueno, todos esos son instrumentos que puede ser muy útil y muy interesante, pero vamos a lo de antes, es la actitud de Cristo buen pastor. Entonces, esta formación pastoral incluye esta dimensión. Por ejemplo, la dimensión de la caridad, del celo, el deseo de la salvación de las almas. Esto es formación pastoral. ¿Ven? No estoy ejercitando tal catequesis, pero estoy ejercitando este deseo de la salvación de las almas, esta colaboración con Cristo. Bien, actitud pastoral o formación pastoral que conlleva también las diferentes realidades eclesiales en las que nos involucramos, ¿no? Pues voy a desarrollar tal proyecto o tal tarea que se me encarga, etcétera. Formación pastoral es ver lo que el Espíritu suscita hoy. Bueno, pues está a la escucha. Parece que el Espíritu hoy está moviéndonos en esta dirección, en no sé, en este objetivo, en esta tarea. Bueno, pues tal cosa que hace 40 años, 50 años era útil, quizá hoy no sirve. Bueno, pues tengo que aprender. Parece que hoy el espíritu mueve a utilizar este medio. Formación pastoral significa también un cierto sentido crítico. O sea, es curioso porque a veces hay cosas que se hacen rutinariamente. Por ejemplo, pongamos un caso. eh, Formación de los jóvenes que se preparan para la confirmación. Y resulta que se han confirmado 120 y solo perseveran 3. Y así un año y otro año y otro año y otro año, 10 años, 20 años. Oye, pues algo falla, ¿no? El sentido crítico significa estar atento a lo que funciona. Quiere decir que quizá lo hacemos mal, quizá no hay que hacerlo de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ser capaces de ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Formación pastoral significa, por ejemplo, ser capaces de estar atentos a los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué problemáticas hay? ¿Por qué no hay políticos católicos? Etcétera, etcétera. ¿Ven? Todo esto tiene que ver con esta formación intelectual. O sea, estoy apuntando aspectos concretos que nos ayudan a ver muchos retos, muchas necesidades y darnos cuenta, pues, que el horizonte verdaderamente es ilimitado, ¿no? Que el horizonte es verdaderamente grandioso. Bien, entonces, 4 dimensiones: formación intelectual, formación espiritual, formación humana y formación pastoral. Ahora, una cosa quería también indicaros por allá, y es lo siguiente. Como
eh, como consagradas, como vírgenes consagradas, es obvio que no todo el mundo puede dedicarse a todo. No todo el mundo tiene capacidad para todo. No es posible, no es posible, ni seguramente se debe. Pero sí, una cosa sería bonita, y es que cada virgen consagrada pueda, digamos, aportar como una luz o un servicio según percibe que Dios le llama. Vamos a ver, les voy a poner esta cosa equivalente. Pongamos los sacerdotes en una diócesis. En una diócesis, en un presbiterio, no todos los sacerdotes tienen que hacer las mismas cosas, pero lo normal, lo ideal, es que dentro de un presbiterio haya alguien que es especialista en derecho canónico, por ejemplo, que haya alguien que es especialista en Sagrada Escritura, que haya alguien que es especialista en teología, dogmática, etcétera. No todo el mundo tiene que ser especialista en todo, pero hay como un enriquecimiento si dentro de un presbiterio hay diferentes sacerdotes que tienen capacidad de preparación y desarrollan todo un... Y eso sirve para todo el presbiterio y para toda la diócesis. Bueno, pues salvando las diferencias, porque no es lo mismo un presbiterio de sacerdotes que vírgenes consagradas, pero sería muy bello, muy hermoso que dentro del orden de vírgenes pudiera haber, por así decir, como, bueno, tiene que haber como una formación fundamental para todas, eso es evidente, en el tiempo, en los años de preparación y después en la formación permanente durante toda la vida, pero digo, sería muy bonito que dentro entre las vírgenes consagradas hubiera como diferentes capacidades o desarrollos que pudieran complementarse. Supongamos, puede haber una hermana que tenga especial interés en profundizar en la teología del cuerpo. Puede haber una hermana que tenga interés especial en profundizar en, eh, pongamos lo que decía antes, de la doctrina social de la Iglesia, o quiere profundizar en cuestiones de bioética, etcétera. Bueno, quizá no va a ser una gran experta, no va a ser una gran teóloga, pero se sabe que esta persona se ha capacitado para desarrollar tal dimensión y puede servir a la Iglesia formándose mediante tal tarea, tal servicio, etcétera. ¿Ven? Entonces, ya no es solamente para mi propio bien, en cuanto que me alimento y me formo, etcétera, sino en cuanto que siento que Dios me llama a desarrollarme en esta dimensión. Tiene que haber un discernimiento, por supuesto, pero qué hermoso. No sé, supongamos que hay una Virgen consagrada que se siente llamada pues a ser, pues a ser cantante. Ahí está la hermana Glenda, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues ha recibido este llamado de Dios a, a tener como inspiración de Dios y a cantar al Señor y tiene don de cantar y tiene don de hacer canciones nuevas, de crear canciones, etcétera. Bueno, pues benditos a Dios, ¿por qué no? O tiene dotes literarias, o tiene dotes poéticas, o qué sé yo. O sea, tantos campos y tantas posibilidades. Yo creo que es muy bonito ese horizonte. Entonces, esto tiene que ser como un estímulo continuo y permanente, de que el Señor nos da muchos dones. Eh, no sé, les hago la comparación. En mi caso, por ejemplo, mi obispo en su día a mí me encargó, pues, como saben, pues a hacer el estudio, especialización en Sagrada Escritura. No es algo que yo busqué, no es algo que yo pedí, no es algo que yo deseé, fue el obispo que me encargó de esto. Ahora, una vez que el Señor, a través del obispo, me hizo este encargo, pues yo le doy infinitamente gracias a Dios. Y ese es un don que Él me ha hecho que no es para beneficio mío solo,
sino que es para el servicio de la Iglesia. En mi diócesis, cuando estaba en España, en Lurín, los años que estoy en Toledo, y a última hora para la Iglesia entera, en la medida en que pueda ser útil e instrumento para la Iglesia. Pues bien, el Señor me ha concedido, no todo el mundo tiene capacidad para especializarse en Sagrada Escritura, como no todo tiene capacidad para especializarse en Sagrada Escritura. Bueno, pues yo de derecho canónico, mm, pues casi no tengo idea, pero tampoco me importa mucho, porque ya está el Padre Iván y otros, pues que si se necesita, pues ya le pregunto y le consulto y ya está, no pasa nada. Pero eso me parece que es muy bonito. Entonces, que una virgen consagrada pueda, por así decir, especializarse en tal tarea, en tal cosa o en tal otro, pues me parece que es algo muy hermoso y puede ayudar y puede enriquecer y puede ser instrumento para bien, bueno, pues a última hora al servicio de la iglesia, ¿no? Como el Señor nos llama, pues a servir primero a la iglesia en la que Dios nos llama y después a otras personas también, más allá incluso de la iglesia a la que uno pertenece, ¿no? De la diócesis a la que uno pertenece. Bien, entonces, ¿por qué digo eso? Pues porque, digamos, hay una dimensión en la formación que es, podemos decir, comunitaria, ¿no? Somos como una formación colegial. No todos podemos estar preparados en todo, capacitarnos en todo. Es imposible porque somos limitados. Pero sí que podemos realmente aportar, eh, pues para servir a la Iglesia de la mejor manera posible. Bien, pues esto es lo que yo quería un poquito compartir en este día acerca de este tema, acerca de la formación. Con eso termino y queda ahora la posibilidad de que ustedes puedan hacer alguna pregunta o tocar alguno de los puntos o alguna duda de lo que haya podido haber alguna duda en todo lo que ha ido saliendo en lo que hemos intentado ver. Pensemos, por ejemplo, el tema de la psicología, ¿no? Pensemos, por ejemplo, bueno, toda esta escuela que, eh, no sé, Padre Félix del Valle, por ejemplo, o el Padre Miguel, el Padre Oblitas, ¿no? Eh, esta escuela, ¿no? De formación, eh, digamos, de escuela de formación humana, etcétera. Si hay alguien que siente, por ejemplo, este deseo de formarse más en algún aspecto concreto, pues genial, ¿no? El campo, por ejemplo, de la psicología es un campo que puede ser muy enriquecedor, ¿no? El tener un poco este tipo de modos, de medios, etcétera. Si alguna pudiera hacer, por ejemplo, esa capacitación de este conocimiento de la formación humana, y hay una formación espiritual donde entra también la formación humana y la formación espiritual y en parte psicológica. Pues eso sería genial y podría ayudar para formación en las que están preparándose, ¿no? Para recibir toda la tarea de formación, podría ayudar bastante, ¿no? Y formación dentro de personas que puedan surgir, ¿no? En la diócesis, etcétera. Respecto de la formación humana, respecto de la voluntad, claro, siempre no es una cosa, digamos, matemática, ¿no? O sea, cuando se toma, digamos, la valoración de una persona para dar el paso a la consagración, lógicamente se debe haber una garantía suficiente de que hay un mínimo, ¿no? Tiene que haber un mínimo suficiente de que la persona alcanza una estabilidad, ¿no? Una garantía de que se va a consagrar y de que esa formación es definitiva. Entonces, claro, lo que ocurre es que la madurez no consiste en que digamos, la persona anule la sensibilidad, sino que según el modo de ser, la tendencia natural de cada persona, si una persona es más sensible o menos sensible, lo importante es que vea, tenga la capacidad, digamos, de tener el equilibrio, ¿no? O sea, esta persona es más sensible, digamos, por temperamento natural, muy bien, este otro es menos sensible.
Hasta ahí no hay ningún problema. El punto es que haya suficiente madurez como para ser capaz de afrontar esa, bueno, el propio ser en su modo de ser personal, ¿no? Que tenga suficiente equilibrio para que no esté, digamos, subiendo y bajando. Hay que ver en cada persona, ¿no? Hay que madurar en cada persona y hacer un discernimiento en cada persona, sea en el plano personal de la conciencia, en el discernimiento personal de la conciencia de cada uno, o sea en el discernimiento también externo de la persona. Sí, en el caso de Santa Teresita es muy conocido el hecho de que ella, bueno, su mamá muere cuando ella tenía 5 años, me parece que es, y hay en ella como una cierta inestabilidad. Entonces ella digamos, va teniendo como en su corazón un malestar, unos llantos, unos lamentos, etcétera. Hay un momento en que tiene la gracia de la Navidad, donde ella tiene una sanación y a partir de ahí viene un crecimiento grande en su madurez también afectiva. Entonces, bueno, es comprensible, ¿no? O sea, toda persona no hay que extrañarse, no hay que asustarse. Somos personas en crecimiento, somos seres progresivos. Entonces, no hay que tener nada de particular, no hay que asustarse ni no sé, ni ver como un problema que haya ciertas inmadureces, ciertas situaciones que todavía son imperfectas, etcétera. Entonces, hay que ir trabajando nuestra, nuestra realidad humana, nuestra formación humana y también la formación espiritual. Ahí está un poco lo que también antes he dicho. Claro, la formación humana, la formación espiritual, no son dos cosas separadas. Es decir, en la medida en que la persona madura en lo espiritual, madura también en su realidad humana, ¿no? O sea, cuanto más se deja uno influir por la acción del Espíritu Santo, más firme se vuelve la voluntad, más equilibrada se siente y se experimenta la persona en sus afectos, en su madurez afectiva, etcétera. Porque sí, porque la realidad espiritual afecta también a la realidad humana. Y en el caso de Teresita, pues fue así. No fue simplemente una cuestión puramente humana, sino que hubo una gracia también que intervino en su carácter y que fue sanando esas heridas que le hacían pues pasarlo mal en algunos momentos y pasarlo con dificultad.